sus estudios, vamos a ver si nos acordamos de con quién fue el primero. El primero es aquel grandote que vemos con las piedras, ¿verdad? Aquel que va a arrojar piedras durante el mensaje, que viene siendo ¿quién? Caín, ok, Caín. Y luego tenemos para allá atrás, ahí arriba, ¿quién fue? Dalila, ¿verdad? Dalila. Y luego tenemos por este lado a la de atrás, Jezabel, ¿verdad? Jezabel. Y luego tenemos acá por este lado a mi izquierda. ¿Quién era? Amán, correcto. Y ahora tenemos aquí casi se le botan los ojos a ¿verdad? Me está viendo feo. Así que me dice, predica bien. Ok, está bien. ¿Quién es él? Herodes, ¿verdad? Herodes. Si se los imaginaban así por ahí, ahí está mi hermano. Esa es la foto, ¿verdad? Son miembros de aquí de la iglesia a través de este estudio que el pastor ha estado llevando de los villanos. Todos los domingos usted lo puede ver en línea. Si usted desea seguirlos en línea, lo pueden hacer. Es un gozo, mis hermanos, tenerlos por aquí en esta ocasión. Y el día de hoy, hermanos, vamos a despedir a los niños. Los niños van a salir de 8 a 12 años, van a salir con sus maestras. Estamos agradecidos con el Señor, como el Señor sigue proveyendo para nuestro ministerio. Nos ha dado maestros también que van a estar disponibles para poder enseñarle a sus niños en esta tarde antes de pasar al tiempo de compañerismo allá afuera en el tiempo que llamamos el Festival de la Cosecha. Por lo pronto, usted que se queda en el auditorio, hermano, los invito a que vayamos a la palabra de Dios, al capítulo 15, el capítulo 15 de Juan, del Evangelio de Juan, el capítulo 15, versículo 1 al 11. Estaremos viendo la importancia de permanecer en Cristo, la importancia de permanecer en Cristo. Yo soy la vid, dice el Señor. Yo soy la vid verdadera, dice el Señor Jesús. Así que vamos a ver directamente de la palabra de Dios lo que nos dice el capítulo 15 de Juan, versículo 1 al 11. Cuando lo tengamos, permanecemos sentados, no hay ningún problema, solo hágame saber de que ya está ahí con un amén. Dice la palabra de Dios, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y los echarán en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Mi Dios, te doy gracias, Padre eterno, por tu palabra. Te ruego, Dios, que seas tú, mi Dios. Quítame del medio, mi Dios. Quita mi pensamiento. Quita absolutamente cualquier obstáculo, Señor, que pueda haber que nos impida escuchar tu voz a través de este mensaje. Te ruego, Padre, por tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. El Señor, durante el Evangelio de Juan, podemos encontrar que Él se identifica en 7 diferentes ocasiones como el yo soy. El yo soy. El día de hoy estaremos viendo el último de los yo soy. Quizás sería bueno recordar a cuáles son ellos que encontramos precisamente en el Evangelio de Juan. Encontramos yo soy el pan de vida. El Señor Jesús también se refiere a sí mismo como yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Dice el Señor, yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nos recuerda el Señor y en esta ocasión nos dice, yo soy. Y estaremos viendo lo que nos dice acerca de yo soy la viña y mi Padre el viñador. Cuando los judíos escucharon estas palabras por primera vez, ellos sabían exactamente a qué se referían, ya que para ellos era común escuchar a Israel siendo mencionado como la viña. Precisamente en Isaías capítulo 5, versículo 1 al 7, no vamos a tener tiempo de verlo, pero lo puede ver en casa. Isaías capítulo 5, versículo 1 al 7 nos dice que Israel es precisamente la viña y Dios es el viñador.
Así como la viña de Dios había fallado, por así decirlo, a traer gloria a Dios Padre a través de Israel, ahora la verdadera viña, que es el Señor Jesús, es el que traería mucho fruto. Esta tarde, hermanos, vamos a considerar el yo soy de Jesús, que Jesús utilizó para darnos a conocer su deidad. Cuando hablamos de las palabras yo soy, en griego es la palabra ego eimi, que es precisamente el nombre sagrado dado a Dios en el Antiguo Testamento, cuando Él dice yo soy quien soy. En este caso, yo soy trae en sí algo nuevo. Primeramente vamos a ver cómo es que el yo soy, hermanos, trae consigo algo completamente diferente, ya que hay un segundo significado, el cual estaremos estudiando en esta tarde, el día de hoy. La palabra de Dios en nuestro texto en esta tarde nos dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Los judíos entonces podían identificar, podían entender sin ninguna dificultad cuando el Señor se refirió a la vid verdadera. Ellos sabían que estaban hablando de Israel. Pero ahora, Cristo es la personificación. Todo lo que había escrito acerca de la viña en el Antiguo Testamento era en términos lo que hablaba acerca de su relación con Dios. Veamos, quiero que vayamos al Salmo, el Salmo 80, vamos a ver, no estará proyectado, así que quiero que lo vaya para que incluso lo marque en su Biblia si usted lo desea. Ya que en Salmo 80, versículo 14 y 15, la palabra de Dios dice, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra, y el renuevo que para ti afirmaste. ¿Sabe por qué es que el salmista le pide a Dios que regrese al cuidado de su viña? Observe esto. El versículo 16 al 19 nos da la respuesta. Quemada a fuego está asolada. Perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo del hombre que para ti afirmaste. Gloria a Dios. Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos, ¿qué dice? Salvos. Wow, una referencia directa al Mesías, a la verdadera viña que había de venir. Así que la plegaria del salmista es que Dios restaure su gracia una vez más sobre Israel a través de su Hijo, el Dios Hijo, el cual ha venido y ahora declara que es la vid verdadera y dice, y mi Dios Padre es el labrador. ¿Sabe? Él es el dueño de la viña. Él es el que la ha sembrado, Él es el que la cuida, Él es el que trae productividad a ella. Mira acá, hermanos, es Cristo y no Israel la vid de la viña del Padre. ¿Sabe? Ya que Cristo es el cumplimiento de la promesa. En Cristo encontramos el cumplimiento de la promesa que fue dada precisamente desde el Antiguo Testamento. Esta es una de las primeras verdades que encontramos en este capítulo 15 de Juan. Pero el día de hoy vamos a explorar algo completamente aparte de esto. Y quiero que veamos el primer punto, la relación del creyente con Cristo. La relación del creyente con Cristo. Estaremos viendo, hermanos, el día de hoy que Cristo es la viña, como lo hemos visto, el Padre es el viñador y los creyentes son los pámpanos que darán fruto conforme permanecemos en Cristo. Ahí la palabra clave, permanecer en Cristo. Ahora, en este corto tiempo que tenemos, hermano, quiero que considere el significado de la importancia de permanecer en Cristo. Pero usted se preguntará, pastor, ¿qué quiere decir permanecer en Cristo? Bueno, me da gusto que lo haya preguntado. Vamos a desglosar esto y vamos a ver de qué se trata. Jesús lo demuestra de la siguiente manera y Él nos va a dar una ilustración. Quiero que observe conmigo los versículos 4, 5 y los que les voy a mencionar más adelante, únicamente para observar la ilustración que el Señor hace acerca de lo que necesitamos hacer para permanecer en Cristo. Primeramente dice ahí, permaneced en mí y yo en vosotros. Más adelante en el versículo 5 dice, el que permanece en mí y yo en él. Y observe ahora el versículo 9 y 10. Permaneceréis en mi amor. Y luego dice más adelante, si guardareis mis mandamientos.
¿Sabe? Él menciona el permanecer en Él. Jesús en nosotros. Permanecer en su amor. Veamos entonces estos tres elementos que hacen la descripción de la relación que nos lleva a permanecer en Cristo. Escuche esto. La cristiandad, hermanos, nosotros, los cristianos, no estamos fundamentados en proposiciones. No es como que el Señor Jesús les dijo a sus apóstoles: les propongo algo. ¿Qué les parece? ¿O qué opinan ustedes? Vamos a hacer esto. ¿Qué opinan ustedes? El Señor Jesús no dijo eso. La cristiandad, hermanos, está fundamentada en la relación de Cristo con su pueblo, con su gente. El hablar en términos de permanecer en Él, Jesús dice: permanezco en vosotros, permaneceré en su amor. Esto es lo que voy a llamar, la letra A, una experiencia activa. Una experiencia activa. ¿Sabe? Cuando escuchamos la palabra permanecer, cuando se refiere a la palabra permanecer, podemos pensar en habitar, vivir con algo o con alguien. Y tan solo no solo tomar una residencia con alguien, sino morar con ella, estar completamente unido a ella. Y yo sé, hermanos, que a veces tenemos áreas específicas que son de mayor importancia para nosotros en nuestro hogar. Quizás algunas personas aman estar en su cama, ¿verdad? Llegan del trabajo cansadas y llegan a la cama y se estiran ahí, se hacen bola y ya, ¿verdad? Gusto, ¿cierto? ¿Algunos de ustedes están ahí? Quizás otros, mis hermanos, les gusta a lo mejor el sofá reclinable que está enfrente de la televisión para ver un juego de fútbol después de llegar del trabajo. O quizás algunos están más apasionados por la cocina. Y otros tantos están apasionados por el refrigerador, tanto que se toman hasta selfies con él, ¿verdad? ¿Sabe? Hay diferentes maneras de cómo nos apasionamos con el lugar donde habitamos, donde permanecemos. Hermanos, esta es la relación que el Señor quiere que busquemos en Él. Por ejemplo, en este momento usted está utilizando sus sentidos, los sentidos de la vista, el sentido del oído, para poder conectarse con su servidor en este tiempo. Está conectando su intelecto con su servidor en este momento. Pero el Señor quiere que lo lleve aún más allá. El Señor no solo quiere que conecte su intelecto, sino también su voluntad, sus afectos, sus sentimientos. El Señor quiere que conecte todo su ser con Él. Permanecer en Él. Cuando uno dice a habitar en casa, entonces, hermanos, estamos hablando de valorar algo. Es importante entonces recordar esto. ¿Qué tanto valora usted su relación con el Señor? La idea de permanecer en Cristo es una experiencia activa con Jesús. Es importante reconocer eso. Y mismo en el versículo 14, hermanos, dice: en la casa de mi Padre. En el capítulo 14 el Señor nos habla acerca de la casa de su Padre. En el versículo 13 el Señor le enjuga los pies a los apóstoles, los seca con una toalla. Hermanos, Él está teniendo una relación con ellos, una relación íntima con ellos. En esta ocasión Él se encuentra en el aposento alto y el Señor les habla y les dice directamente: permanecer en mí, así como yo les he enseñado. En el capítulo 13, en el capítulo 14, estando en el aposento alto, el Señor les explicó lo que significa realmente permanecer en Él. No es tan solo una experiencia intelectual, como les decía, es una dinámica, una experiencia en Cristo completamente. Ahora llegamos al capítulo 15 y les habla acerca del tipo de experiencia que Él quiere que tenga con Él. Ya hemos visto primeramente, hermanos, la experiencia completa con el Señor. Él nos habla acerca de ello. También nos habla, el segundo punto, hermanos, acerca de la relación práctica del creyente. La relación práctica del creyente. Es importante entender esto, mi hermano, ya que si no nos detenemos por un momento únicamente para meditar acerca de esto, quizás vamos a perder todo lo que el contexto del capítulo 15 está delante de nosotros. En el versículo 7 en adelante, quiero que me sigan, hermanos. En el versículo 7 en adelante dice: si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Wow, hasta ahí me gustó. Estamos bien, ¿verdad? Amén. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Sabe? Y luego continúa leyendo el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos.
Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Observe esto, mis hermanos. Hay 3 verdades que nos ayudarán a entender qué es el permanecer en Cristo aún más. Vamos a entender y vamos a adentrarnos una vez más en este tema. Primeramente, la letra A nos habla acerca de aplicarnos a la palabra de Dios. Aplicarnos a la palabra de Dios. Jesús, hermanos, nos dice que permanecemos en Él cuando la palabra permanece en nosotros. Muy sencillo. Su palabra en nosotros, y también nos dice que permanecemos en Él cuando pedimos lo que queremos, siempre y cuando vaya de acuerdo a la voluntad de la palabra de Dios. Pero ¿cómo es que podemos recibir entonces lo que nosotros queremos? Es a través de la oración, ¿estamos de acuerdo? Algo muy sencillo, muy práctico. Oramos, el Señor nos escucha y recibimos lo que pedimos. Pero dice la palabra, permanecemos en Él cuando guardamos sus mandamientos. Todo esto forma parte, hermanos, de lo que el Señor quiere para nosotros. Permanecer en su palabra, permanecer en oración y orar de acuerdo a su palabra, permanecer en obediencia a su palabra. ¿Para qué? Para ponerla en práctica. Todo esto es lo que Cristo nos dice que es permanecer en Él. 3 elementos de la idea de permanecer en Cristo. Esto forma la experiencia de permanecer. Ahora, ¿cómo es que las palabras de Cristo permanecen en nosotros? ¿Cómo es que las palabras de Cristo permanecieron aún incluso en sus apóstoles? Bueno, la palabra de Dios, hermanos, es la que permanece. Es la que debe permanecer en nuestro corazón. Debemos de leerla. ¿Sabe? No hay algo mágico, un truco, ¿verdad? No hay, a ver, pastor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo de meditar quizás 5 minutos al día, pensar y desconectarme de todo para obtener el favor de Dios. No, mi hermano, es a través de la lectura de la palabra. A veces nosotros queremos buscar un atajo para poder llegar sin necesidad de tener que leer la palabra de Dios y llegar así a conocer la voluntad de Dios. ¿Sabe? No es osmosis inversa, no es algo especial, hermanos, que usted tiene que buscar hacer en el internet. Voy a buscarlo en Google. Solo lea la palabra. Amén. Es un principio muy sencillo. Tenemos que aplicar la palabra de Dios. Debe de haber un consumo, por así decirlo, de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:17, así que la fe, dice, es por el oír, ¿y qué más? Y el oír por la palabra de Dios. Ya hemos aprendido acerca de aplicarnos a la palabra de Dios, ahora a la oración puesta en práctica. La letra B, la oración puesta en práctica. O sabe, me hubiera gustado, hubiera pensado en esta palabra, la oración puesta en acción, ¿verdad? Hubiera rimado. La oración puesta en práctica o en acción, si usted quiere. La oración, dice la palabra de Dios, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¡Wow! Gloria a Dios. Todo lo que queréis. ¿Y cómo es que hemos tomado esto fuera de contexto y ahora pensamos, bueno, yo voy a pedir que el Señor me dé una casa más grande, ¿verdad? Para poder invitar a todos mis amigos cada fin de semana, etcétera, etcétera. Voy a pedir al Señor un carro más grande, más bonito que el del vecino, para presumirle a un vecino que ni siquiera me cae bien, ¿verdad? Pedimos cosas y quizás estamos pidiendo de una manera como lo hacen los paganos. Nosotros debemos de buscar, pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice la palabra, si permanecieses en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Está permaneciendo en Cristo, hermano, amigo que nos acompaña? Quizás es la primera vez que ha escuchado de permanecer en Cristo, permanecer en su palabra. En otras palabras, la palabra de Dios está en ti. La palabra de Dios te da la pauta a ti para orar de la manera correcta. ¿Sabe? En el momento de que usted conoce lo que enseña la palabra de Dios, la Biblia, en el momento que usted conoce lo que le pide el Señor de usted, en el momento que usted conoce todo lo que le agrada a Dios, entonces el Señor le ha de conceder las peticiones de su corazón. Pero primeramente tiene que conocer el corazón de Dios para poder pedir de acuerdo a su voluntad. ¿Sabe? Es en Lucas capítulo 11 versículo 1 donde los apóstoles le dicen al Señor, Señor, ¿recuerdan? Enséñanos a orar. Es interesante.
Los apóstoles habían estado ya con el Señor un tiempo y ellos le piden al Señor, enséñanos a orar. El ser humano, hermano, sabe naturalmente, y quiero que mediten en esto, el ser humano sabe naturalmente cómo clamar a Dios. Señor, ayúdame. El ser humano sabe naturalmente cómo clamar a Él, pero no sabe cómo orar. No sabe cómo orar. Una persona que no conoce a Cristo, que no ha tenido el contacto directo con la persona de Cristo en su corazón, que no lo ha recibido como su Señor, lo único que puede hacer es clamar a Dios: Señor, sálvame. Esa es la oración que el Señor va a escuchar. Pero esta persona que no tiene a Cristo en su corazón, hermanos, en el momento de orar, esa persona está hablando únicamente al vacío. Porque simple y sencillamente no conoce, no ha permanecido en Cristo y mucho menos su palabra permanece en Él. Yo leo la Biblia, sí, pero no lo entiendo exactamente. Porque no tienes el autor de la Biblia morando en tu corazón. Pero nosotros que hemos nacido de nuevo, aquellos que decimos ser cristianos, tenemos la pauta, comprendemos cómo es que Dios desea que lo hagamos, cómo es que Dios desea que permanezcamos en Él. Es por eso que sus discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. El versículo 7 de nuestro texto: si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Porque si has de recibir lo que pidieres es porque estás orando de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos entonces, hermanos, que conocer la voluntad de nuestro Señor a través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios. Nuestra oración debe de ser de acuerdo a su voluntad, y quizás Dios no quiere que obtenga en este momento un trabajo que usted está pidiendo. Pero pastor, usted no entiende, yo he pedido al Señor por muchos años un trabajo. Quizás el Señor no quiere que lo tenga todavía. Quizás el Señor sabe que en el momento que usted obtenga ese trabajo va a tener que dejar los domingos y de aquí en adelante, pastor, solo va a ser por momentáneamente. No, Señor, no, Señor. Pastor, es que usted no comprende, estoy orando por esto y lo otro, pero el Señor no me lo concede. ¿Sabe por qué? Porque el Señor conoce bien lo que conviene. ¿Sabe? Es muy interesante porque nunca oramos de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque en el momento que nosotros digamos al Señor: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya, quizás la voluntad del Señor es que usted tenga solo un trabajo, una casa más pequeña o un carro que apenas va, ¿verdad? De bajadita, pero llega. O a lo mejor la voluntad del Señor es que llegue a su trabajo en bicicleta, pero no queremos pedirla porque no nos gusta ir en bicicleta. ¿Se fija la diferencia? No oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, sino a nuestros propios deseos. Pastor, pero también que íbamos. Usted dijo que podíamos pedir todo lo que el Señor, y el Señor nos lo va a conceder. Sí, pero cuando pide de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso nos lleva, hermanos, a la letra C. Ya hemos visto el aplicarnos a la palabra de Dios. Ahora a la oración puesta en acción, ¿verdad? Y también ahora la letra C, poniendo en práctica la obediencia. Poniendo en práctica la obediencia. Dice el versículo 10: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Sabe? Haciendo lo que les he mandado, dice el Señor, siguiendo mis mandamientos. ¿Qué quiere decir permanecer en Cristo entonces? Quiere decir permanecer en su palabra, permanecer en oración de acuerdo a su palabra y permanecer ahora en obediencia a su palabra para ponerla en práctica. La obediencia, eso es algo con lo cual todos batallamos. Se dice fácil, pero no lo es. Soy honesto, amén. Pero no tenemos que reconocer esto, hermanos. El punto número 3, la importancia de permanecer en Cristo. La importancia de permanecer en Cristo. Observe cómo lo hace. Lo hace por medio de un dramático contraste. El Señor lo hace a través de un dramático contraste, y lo vemos en el versículo 2 de nuestro texto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Quiero ir muy despacio en esto, mi hermano, porque quiero que lo entendamos de esta manera. Aquí nos explica que hay dos tipos de ramas, dos tipos de pámpanos, en este caso 2 ramas, porque es importante permanecer en Cristo, y lo vamos a ver.
Observe lo primero, hay una rama que está conectada al tronco, la cual no da fruto. ¿Ok? Le vemos el primero, el versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Hay otro tipo de rama. La última parte del versículo 2, donde nos dice: y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, lo cual va a ser podada. Algunos de ustedes trabajan en la jardinería, hermanos, y conocen acerca de podar y hacerlo bien, de la manera correcta, para que de esa manera aquello que ustedes están podando lleve más fruto. Por ejemplo, mi esposa, a ella le gustan sus plantas. Ustedes que han estado en su casa, mi hermano, saben que hay plantas atrás, y a mi esposa le gusta podarlas, le gusta regarlas. No sé si habla con ella, ¿verdad? O la veo hablando sola. No, la veo hablando con las plantas, ¿verdad? ¿Sabe? Ella se pone a podar sus plantitas. No voy a mover a esto porque esto sale para todos lados y le va a dar alergia a todos, pero se ponen a podar las plantas, ¿verdad? Y cuando menos piensa, la planta agarra más fuerza y crece. No es la intención cuando uno poda una planta de herirla, sino hacerla crecer más fuerte, fortalecerla. ¿Sabe? Al pensar en esto, en esta porción de la palabra, estamos hablando acerca de dos tipos de ramas, una que trae fruto, otra que no trae. Es un contraste muy poderoso. Una de ellas entonces no da fruto. ¿Sabe? Hay dos maneras en la cual este pasaje ha sido interpretado a través de los años. Quiero que esté bien conectado conmigo, hermanos. La primera observación o la primera forma que lo vemos nos dice que todas las ramas son los cristianos, que hay unos que llevan fruto y otros que no dan fruto. ¿Sabe? Viéndolo de esta manera, el mensaje sería para mí muy fácil darlo. Sé un cristiano que da fruto y no uno que no da fruto. Por más atractivo que esto sea para nosotros los pastores de poder predicar, ¿sabes qué? Sé un hermano que da fruto, no seas como los que no dan fruto. Hay un problema en esa interpretación, hermanos, porque la idea de que las ramas que no dan fruto son echadas en el fuego contrasta entonces con la idea de la eterna salvación. No se desconecten, mis hermanos, es importante esto. El versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Esto implica que hay dos tipos de cristianos entonces, unos que dan fruto y otros que no lo dan. Pero al final de la jornada todos vamos a ir al cielo. ¿Sabe? Esta interpretación de aquellos que consideran, sería una interpretación de aquellos que consideran el cristianismo como un medio únicamente para justificar, escuchen bien, su desobediencia. ¿Por qué? Porque de todas maneras vamos a llegar al cielo. ¿Para qué salir a ganar almas? ¿Para qué servir en la iglesia? Puedo ser desobediente, finalmente voy a llegar al cielo. Esa sería una interpretación muy fácil de aplicar. Lo que Jesús está diciendo es acerca de los verdaderos cristianos que dan fruto comparados con los que se dicen, escuchen bien, ser cristianos. Y al final de los días el Señor los verá y les dirá: apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. El punto aquí, hermanos, es que no está hablando de dos tipos de cristianos, sino que está hablando de el verdadero hijo de Dios, el cristiano, el que ha recibido a Cristo, el que no tiene problema en ser obediente, el que trae fruto, y aquellos que se dicen ser únicamente simpatizantes de cristianos. Aquellos que únicamente el domingo: está bien, pastor, soy bien religioso, y el resto de la semana, bien, gracias. La exhortación de Cristo para nosotros es que así como sus discípulos hemos sido llamados a llevar fruto, hemos sido llamados a ser productivos para la obra. Amén. ¿Sabe? Usted mismo se ha percatado, quizás a través de las páginas de la lectura de la palabra de Dios, que una y otra vez se habla acerca del mandamiento de ser obediente, de llevar fruto, de hacer lo que el Señor le ha mandado hacer. Esto debería ser ya algo natural para el cristiano. Esto debería ser algo muy fácil de entender. Pero este no es el caso. A través de los años, hermanos, buscando una respuesta del por qué el cristiano de hoy en día le da tan poco interés al servir en la obra del Señor, hermanos. La única conclusión que llegamos es que hemos sido salvos por gracia y finalmente no tengo que ameritar nada.
Y ese es el pensamiento de muchos de nosotros, lastimosamente. ¿Sabe? Ya fui salvo por gracia, pastor, entonces no tengo que meritar absolutamente nada, ¿no? Ya no tengo que hacer obras. ¿Sabe? Es cierto, no somos salvos por obra, pero hemos sido salvos para buenas obras. Amén. El traer fruto, el celebrar la cosecha, por así decirlo, no es considerado un mérito, hermanos. Es considerado, hermanos, la obra del Espíritu Santo en usted, cuando usted le permite al Espíritu Santo trabajar por medio de usted para traer frutos para gloria de Dios Padre. Hemos sido salvos por fe, en efecto, pero hemos sido salvos para buenas obras. Esta será la verdadera evidencia, hermanos, de que somos realmente salvos. Está llevando fruto, hermano. El cambio de perspectiva para nosotros es el ser cristianos y servir a Cristo es el mayor llamado, hermanos, escuche bien, el ser salvo y el traer frutos es el mayor llamado que tenemos de parte de Dios para nosotros aquí en la tierra. Aquellos que realmente experimentan esa relación con Cristo lo van a comprobar, hermanos, permaneciendo en su palabra, permaneciendo en oración de acuerdo a su voluntad y finalmente permaneciendo en la obediencia de la palabra de Dios. Conforme pensamos en esto, mis hermanos, para que no se enojen conmigo, conforme pensamos en esto, debemos de pensar muy seriamente en lo que acabamos de decir. ¿Está usted realmente en Cristo? Está bien si no lo está, pero no se vaya de aquí sin que esté de acuerdo con el Señor. Y que usted que en este momento quizás ha escuchado de permanecer en Cristo por primera vez, no se vaya sin hablar con un servidor, sin hablar con un líder de aquí de la iglesia. Dígame qué es exactamente estar en Cristo. Recuerde, no hay una fórmula mágica, no hay una fórmula de decir, ¿cómo se dice algo mágico, verdad? No sé cómo se dice. ¿Cómo se dice? Chim pum pan, tortillas, papas, no, nada de eso. Es leer la palabra de Dios, es permanecer en Cristo, es ser obediente a su palabra y orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Permanece en su voluntad. Por último, hermanos, escucha el versículo 11, dice, estas cosas os he hablado. Y recuerden, su pastor está hablando estas cosas que el Señor Jesús ha hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Esto nos lleva al último punto, el gozo que permanece, el gozo que permanece. Él desea que disfrutemos esta vida, aún con todas las dificultades, hermanos, aún con todos los estragos. El Señor nos ha dado todo esto para disfrutarlo. Hay una forma que podemos disfrutarlo, y la manera como lo hacemos es permaneciendo en Cristo. ¿Sabe? Lastimosamente, hermanos, muchos cristianos están caracterizados por la falta de gozo, ¿verdad? Están ahí cantando, grande gozo en mi alma hoy. Estoy bien. Bien gozoso, se nota, hermano, se nota. ¿Sabe? A veces nos caracterizamos por ser así. Cante con gozo, alabe a su Señor, amén. Él es bueno, hablábamos la semana pasada. Alábele, hermano, con su rostro también. Así lo hacemos en muchas ocasiones. Pero seamos honestos, hermanos. Es más, sea honesto consigo mismo y reconoce que a veces le falta ese gozo en su vida. Pastor, soy cristiano, pero me falta ese gozo. Es más, ni siquiera quiero estar aquí. Sea honesto con usted mismo. Es más, a mí me trajeron ahora porque hay un festival. Qué bueno, gloria a Dios que vino. Es bueno. Pero sea honesto con usted mismo, reconozca que ni siquiera está leyendo la palabra de Dios y mucho menos orando a su Señor de acuerdo a su voluntad. Reconoce que debe de someterse primeramente a la predicación de la palabra de Dios, y si dices que someterte es mantenerte despierto durante la predicación. No hay, hermano, una fórmula mágica. Si eres honesto, has estado viniendo a la iglesia, incluso por meses. Uy, pastor, hasta por años he venido a la iglesia, pero no tengo gozo. La verdad es que podemos venir a la iglesia por muchísimos años, hermanos, y eso no nos ha de traer gozo, sino el sometimiento al Señor, a través del conocimiento de su palabra. Permanecer en Cristo. ¿Sabe? Ustedes ya son salvos, gloria a Dios.
Estas mismas palabras le ha dicho el Señor directamente a sus discípulos en el versículo 3 y 4, donde dice el Señor: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Sabe? No hay nada más hermoso que iniciar un servicio como el día de hoy, con bautismo, con alguien que de corazón, hermanos, quiso expresar directamente con la congregación el gozo que existe en esa persona por el hecho de haber sido salva por la sangre de Cristo, no por obras, para que nadie se gloríe. Si usted es un creyente, y ha de dar fruto, hermanos, es necesario que permanezca junto a la vid, permanezca en el Señor, permanezca en oración, permanezca en la lectura de la palabra, permanezca en obediencia al Señor. Entre más se aleja del centro de la rica savia de la vid y es negligente con el don que el Señor le ha dado, menor es el fruto que traerá al Padre. La palabra que Cristo usa es permanecer en mí. Aférrate, hermano mío, aférrate, mantente unido, si es posible, abrázate, si es necesario, a la vid. Mantente unido para que reciba la rica savia que te ayudará, hermanos, a producir fruto para la gloria de Dios Padre. Y si aún no te has beneficiado de la palabra predicada de Dios, amigo mío, es tu responsabilidad. El Señor tu Dios te ha dado todo para poder experimentar el gozo de una manera sobrenatural. Experiméntalo, hermano. Te va a convenir. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, te doy gracias, mi Dios, por este tiempo. Gracias por habernos acompañado en esta tarde. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición. Recuerde de seguirnos a través de los medios sociales de Facebook, al igual que nuestra página electrónica de experienceliberty.com. Si se encuentra en la área de Las Vegas, venga, acompáñenos. Estamos localizados en el 6501 al oeste de Lake Mead Boulevard, aquí mismo en Las Vegas, Nevada. Tenemos servicios a la 1:15 los domingos, al igual que estudio bíblico a las 5 de la tarde. También tenemos estudios separados en grupos de conexión los miércoles a las 6:30. Gracias por habernos acompañado. Esperamos verle por aquí muy pronto. Que Dios le bendiga.